todos, estamos hoy en otro vídeo de Mandapelotas y hoy vamos a hablar pues de cosas distintas que nos puedan distraer de esta cuarentena. Estamos ya en la quinta semana de la cuarentena y yo creo que estamos todos un poco necesitados ya de fútbol y de cosas que no sea coronavirus ni cosas parecidas. Hoy os queremos traer una nueva sección, la sección que vamos a inaugurar en esta cuarentena. Se va a llamar Equipos históricos en cuarentena y queremos recordar a aquellos equipos que fueron muy míticos o que destacaron por algo en concreto. Hay muchos de muchas épocas. Nosotros iremos eligiendo pues los que por gustos o por sensaciones que nos hayan causado o por el simple hecho de que sean equipos muy importantes en la historia del fútbol, pues han marcado una época o han marcado un momento en la historia del fútbol de algún país o del fútbol europeo. ¿Y con qué equipo vamos a estrenar esta sección? Pues lo vamos a estrenar con mi equipo. Yo soy del Deportivo de La Coruña y estos días coincide que es el aniversario de uno de los partidos más importantes, si no es el más importante, de la historia del Deportivo de La Coruña. Sí que es verdad que el Depor ganó una liga en el año 2000, luego está el centenariazo ganándole la Copa del Rey al Madrid en el Bernabéu y otros momentos históricos, pero quizás la noche en la que el Depor remontó al Milán en los cuartos de final de la Champions fue histórica por muchas cosas. Primero porque se estaba midiendo al campeón de Europa de ese momento. Venía de perder 4-1 en Milán, algo que parecía prácticamente imposible de remontar. De hecho, los diarios de aquella época, y yo creo que casi cualquiera, dábamos por eliminado al Depor. Pero lo consiguió darle la vuelta al resultado. Y también queremos hablar un poco pues, de lo que fue la temporada de ese equipo y qué es lo que consiguió, quién jugaba en aquella plantilla y por qué el Depor llegó a ser tanto. Porque ahora mismo el Depor está en una situación muy complicada, está en segunda división, está en puestos de descenso. Pero hubo un momento en que el Depor fue uno de los grandes de España, fue el Super Depor. Entonces, queremos analizar aquella plantilla. Pues bien, lo primero que queremos hablar es de la plantilla, aquel 11 histórico. Sí que es verdad que en ese 11 histórico de esa temporada, la 2003-2004, ya no estaban algunos de los componentes más importantes del Super Depor, como por ejemplo podían ser Donato o Macay. Sobre todo Macay, quien había sido el bota de oro de Europa, en un equipo como el Depor, un equipo de una ciudad tan pequeña como es Coruña, en comparación con otros equipos como pueden ser el Madrid, el Barça, el Milan, el Arsenal, los grandes de aquella época. Pues el Depor tenía grandes figuras e incluso a botas de oro. Esa plantilla, básicamente, tenía en portería a Molina, uno de los mejores porteros de la época. Luego la defensa estaba compuesta por dos centrales que eran quizás dos de los mejores centrales del mundo en aquel momento, que eran el portugués Andrade y Naibet, el marroquí. Y en una de las bandas estaba Romero y en la otra estaba Manuel Pablo. El centro del campo estaba compuesto por Sergio González y por Mauro Silva, el mítico centrocampista brasileño campeón del mundo en 1994. También contaba en las alas con Víctor Sánchez del Amo y con Juan Carlos Valerón, teniendo como segundo delantero, medio punta, dependiendo la posición, también a veces tirado un poquito a la banda, a Albert Luque, y en punta, pues dependiendo los partidos, se alternaban la titularidad Diego Tristán y el Rifle Pandiani. De hecho, en la mítica noche de Riazor, de la remontada contra el Milan, no jugaba Diego Tristán, que en esos momentos era quizá uno de los mejores delanteros españoles de la época y del momento. Había sido capaz de echarse a sus espaldas la responsabilidad del gol en el Depor tras la marcha de Roy Macay, pero aquella noche jugó Walter Pandiane, el Rifle, otro mítico de nuestra liga, también mítico jugador de equipos como por ejemplo Osasuna, y el Rifle adelantó al Depor en aquella noche frente al Milan. Esa era, digamos, la alineación, pero tenían también muchos jugadores de muchísima calidad y jugadores que incluso años después de esto, cuando el Depor fue a menos, que crecieron muchísimo, como por ejemplo es el caso de Joan Capdevila, que en esos momentos era suplente de Romero, porque Romero era un jugador que era incluso internacional con España, pero que luego también despuntaron y también dieron buenos momentos en
en el Depor. También contábamos con Duscher, Yalmiña, que ya estaba también en sus últimos años, al igual que Fran, que en esos cuartos de final anotó el cuarto gol, que fue el de la sentencia. Y otros jugadores también, pues como Scaloni, Héctor, el portero suplente que era Munúa, que era también un muy buen portero. En definitiva era un equipazo, y era un equipo que había ganado años atrás una liga, era un equipo que había sido campeón de la Copa del Rey en el Bernabéu, como habíamos dicho, en el famoso centenariazo. En definitiva fue un equipo que además estaba todas las temporadas peleando. Evidentemente en aquella época no eran las ligas que hemos vivido estos últimos años aquí en España con Barça y Madrid. Sin ir más lejos, en aquella temporada, en la 2004, fue una temporada en la que la liga la gana el Valencia, otro equipo histórico de aquel entonces. El Valencia se proclama campeón, el Depor queda tercero por detrás del FC Barcelona y por delante del Real Madrid. Y sí que es verdad que en aquella época quizás esos 4 equipos eran los que por norma general se disputaban las plazas Champions, que por aquella época tercero y cuarto no jugaban la fase de grupos directamente, sino que jugaban las rondas previas, que a día de hoy ya no existen en lo que se refiere a la Liga Española. Centrémonos un poco en lo que fue la temporada 2003-2004 para el Depor, en esa Champions League histórica, porque ha sido la clasificación más importante y hasta donde más lejos ha llegado el Depor. Quizás sea muy difícil volver a ver al Depor en unas semifinales de la Champions o simplemente clasificado para la Champions League. ¿Qué hizo el Depor esa temporada? Pues si te pones a mirar el recorrido del Depor en esa Champions, es muy particular que en la fase de grupos se enfrentó al Mónaco, y justo en esa fase de grupos, el mismo año que el Depor llegó a semifinales de la Champions, el Depor encaja una de las mayores goleadas de la historia de la Champions, que fue un 8-3 en Mónaco, un partido horroroso del Depor, en el que si tú te pones a ver ese partido parece que había jugado sin defensas. Fue una noche totalmente aciaga, y eso que llegó a anotar 3 goles, pero es que hizo 8 goles el Mónaco, con Dado Perso en modo ciclón, anotando un póker. Sí que es verdad que el Mónaco al final fue uno de los grandes equipos de aquella temporada, eliminó al Real Madrid y además fue un equipo que llegó a la final de la Champions. Se enfrentaría al Oporto, que fue el que a posteriori eliminaría al Depor en semifinales, y era un gran equipo, pero no hay que dejar de lado que el Depor le metió 8 el Mónaco. Sí que es verdad que en Coruña ganó 1-0 el Depor, pero en Mónaco perdió 8-3. Yo recuerdo aquel momento y fue uno de los momentos más humillantes, porque claro, es que un equipo grande como era el Depor en aquella época, que le metiese 8, un equipo como el Mónaco, que, a ver, es uno de los grandes de Francia, pero tampoco era un equipo como a lo mejor podía ser en aquel momento la Juve, el Milan, como para meterte 8 goles. Pues aún así el Depor terminó pasando de ronda, pasó la fase de grupos, se enfrentó a la Juventus, que era otro de esos fuertes en ese momento. De hecho, la Juventus había perdido la final del año anterior contra el Milan. Pues el Depor se eliminó en octavos de final a la Juve, ganando en Riazor 1-0 y ganando también en el Olímpico de Turín 1-0. Y en cuartos de final es cuando se produce ese enfrentamiento. Primero se juega en Milán, el Depor viaja a Milán con las expectativas muy altas porque acababa de eliminar a la Juventus, pero claro, te enfrentabas al Milán de grandísimos jugadores como eran Pirlo, como era Kaká, como era Shevchenko, Cafú, Dida. Era el campeón de Europa en aquel momento, y literalmente en la ida el Milán lo arrasa, y de hecho pudo ser mayor la renta del Milán, pero sí que es verdad que el gol de Pandiani dejaba ahí un atisbo de esperanza a poder conseguir algo. ¿Qué ocurrió? Que a la vuelta el Deportes necesitaba un milagro. Sí que es verdad que había mucha conjura, había mucha, digamos, ambiente de remontada, pero nadie se imaginaba que iba a suceder eso, más que nada porque años después lo dijo el propio Javo Irureta. Ellos contaban con que el Milan iba a hacer un gol. Ellos contaban con que si el Depor tenía que conseguir muchos goles, pues mínimo tendría que hacer 4, porque el Milan marcaría 1, así se forzaría la prórroga y ya vería lo que pasaría. Pero nadie contaba con que el Depor en la primera parte ya iba 3-0. El Depor en la primera parte ya estaba clasificado.
habían marcado Pandiani, había marcado Valerón y había marcado Luque. Así el Depor ya estaba clasificado. Pues el Milan no fue capaz de crear apenas peligro en la portería de Molina. Y finalmente, en la segunda parte, entra el histórico Fran, el mítico Fran, que había vivido tantos y tantas temporadas en el Depor, que había vivido tanto, había vivido también el perder la liga del famoso penalti de Jukic, el haber vivido el ganar la liga, el centenariazo, había vivido un montón de momentos, y es él mismo el que sale en el minuto 66 y acaba marcando ese gol, ese 4-0 definitivo, que hizo que bueno, pues el Depor pasase a la historia por conseguir una de las mayores remontadas en unos cuartos de final de la Champions. Y quizás esa, para mí, como aficionado del Depor, yo creo que como aficionado del fútbol, es de los momentos más recordados. Luego llegarían las semifinales, el Oporto de Mourinho, la primera vez que Mourinho consiguió ganar la Champions. Nos tocó enfrentarnos a ese Oporto. Era un Oporto con jugadores muy buenos, como por ejemplo podía ser Deco, y al final pues fue un resultado en el que el Oporto consigue mantener la portería a cero, algo muy de Mourinho en sus equipos, mantener puerta a cero en casa, y a la vuelta en Riazor pues por desgracia el Oporto, por un penalti, acabó clasificándose, y ahí se acabó la historia de un equipo que en ese momento ya, yo creo que después de remontar al Milan, se veía capaz de todo. Había conseguido remontar un 4-1 y se plantaba en una semi sin tener miedo a nada, pero bueno, no pudo ser, y ya a partir de ahí yo creo que es cuando empezó el declive del Depor, porque también empezó a vender muchos jugadores, se acercaron los años de la crisis, y eso hizo pues que el club poco a poco fuese para abajo, y ya no se volvió a vivir nada igual, y como decía antes, era muy difícil volver a ver un equipo así. Pero bueno, también son ciclos, como hemos dicho antes, un equipo de una ciudad pequeña en comparación con otras ciudades europeas de grandes equipos, pero que estuvo ahí, peleó, y el presidente Lendoiro fue el que tuvo esa mente de pensar en grande, y de hecho, si te pones a mirar noticias de aquella época, por ejemplo, podías ver noticias en las que se hablaba de que el Depor estaba manejando fichajes como por ejemplo podían ser Ronaldinho, cuando estaba todavía en el PSG, o Thierry Henry. Es como si a lo mejor estuvieses hablando de hoy en día de que el Depor está planteándose fichar a Neymar. Entonces, mucha añoranza. Este es el primero de esos equipos que marcaron época, de esos 11 para el recuerdo, para la historia. Y nada, estos días de cuarentena esperemos que los paséis lo mejor que podáis, y nosotros seguiremos intentando traer contenido y material para haceros más llevadera esta cuarentena. Ya sabéis, suscribiros, darle a like, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.